¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, ya es un poquito tarde, pero vamos a empezar nuevamente. Bienvenidos nuevamente, Psique y Espíritu. Pues estoy compartiendo con ustedes el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, una introducción desde la perspectiva de la psicología transpersonal, y hoy nos corresponde el cuarto paso. Voy a hacer un breve repaso del paso que vimos anteriormente, que fue el tercer paso, y que dice que decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, tal como cada quien lo concibe. Y bueno, es un proceso que se vive en el momento en que la persona empieza a practicar los 12 pasos, en el momento en el que ingresa a la agrupación, asiste a las sesiones de terapia, son sesiones de terapia de recuperación y sesiones de estudio. Cuando el nuevo miembro ingresa y empieza a asistir a sus juntas de manera regular, va a empezar a practicar los 12 pasos. En la sala de juntas se van a dar diferentes situaciones y se van a dar diferentes aspectos de lo que conforma este proceso de cada paso, lo que conforma el proceso de recuperación o rehabilitación. Y ahí se van a ir dando algunas cosas muy importantes en la sala de juntas, como viene siendo la persona cuando aborda la tribuna, viene siendo el proceso de catarsis. En ese proceso de catarsis, se viene dando la sanidad del interior. Cuando alguien está enfermo y acude al doctor porque tiene alguna situación física u orgánica y sigue el tratamiento al pie de la letra, pues va a experimentar una mejoría y la salud, va a recuperar su salud. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través de seguir las instrucciones y las indicaciones del médico. Compra su medicina, se toma la medicina como se la receten, el tratamiento por el tiempo que le haya sido recetado, si es por una semana, si es por 5 días, si es por un mes, y va a obtener entonces nuevamente la recuperación de su salud. En el aspecto emocional, cuando una persona está enferma, cuando tiene dolencias emocionales, pues la curación no va a venir a través de algo físico o una medicina o algo que tome. ¿Por qué? Porque son dolencias emocionales, porque en un momento dado puede llegar a tomar bajo prescripción médica algunos medicamentos que le van a ayudar a controlar en un momento dado la ansiedad, o si no puede dormir, pues le van a dar algo para que pueda dormir, somníferos, etcétera. Hay medicamentos prescritos por el médico psiquiatra para tratar de ayudar a la persona a atravesar este proceso en el que se encuentra, en donde implican emociones que son difíciles de controlar, que se desbordan. Entonces, es un proceso en donde la persona va a tomar ciertos medicamentos bajo prescripción médica. Sin embargo, las dolencias del alma se curan a través de la palabra, a través de hablar, a través de la catarsis. La catarsis es una de las bases importantes en los que se fundamenta un tratamiento psicológico o psiquiátrico, cuando implica que la persona tiene que limpiar su interior, tiene que descargar las emociones que tiene ahí, que le están dañando, que se han somatizado en muchos casos y se convierten en enfermedades orgánicas o físicas. Entonces, en un tercer paso implica que la persona está acudiendo a sus juntas, está siguiendo la dinámica que se lleva en el grupo. Son varios aspectos que va a vivir, que va a hacer, no son difíciles, son cosas que se van dando por naturaleza, van saliendo, y la persona empieza a practicar su primero, su segundo, su tercer paso. Cuando en un momento dado, ha estado trabajando su catarsis personal, ha abordado la tribuna para empezar a trabajar las cosas que le hacen sufrir, las dolencias emocionales,
y ya se ha dado cuenta de que hay cosas que sí puede resolver, que hay cosas que dentro de su libre albedrío, ejerciendo su voluntad, decide actuar. ¿En qué va a actuar? Generalmente esto implica en que va a tener un cambio de actitud. ¿Para qué? Para muchas cosas que en las que él suele comportarse, él o ella suelen comportarse de una manera inconsciente y que vamos a ir descubriendo la raíz del problema o la raíz de los problemas, pues es a través de abordar la tribuna, hacer catarsis y empezar a este proceso de concientización de la propia problemática. Entonces, bueno, es todo un proceso que inicia desde el primer momento en que cruza esa puerta y empieza a asistir a las reuniones. Un tercer paso, como mencionamos con anterioridad, bueno, Dios como cada quien lo concibe, se va a manifestar a través de la conciencia del grupo, es decir, a través de todos los compañeros que conforman ese grupo, se va a manifestar la conciencia y en un momento dado mencionaba anteriormente que quizás la persona pueda engañar a alguien más. Obvio, muchas veces vive autoengañada y engaña a los demás, no todos se la creen. Afuera quizás le diga la verdad, la realidad, su realidad y no le guste y se disguste y le deje de hablar a esa persona. Estando en la agrupación, bueno, pues va a intentar hacer lo mismo, tratar pues demostrar su verdad como la cree. Sin embargo, bueno, muchas veces está engañado y naturalmente que la conciencia del grupo pues no la va a engañar, porque hay muchos que han recorrido ese camino y se han dado cuenta que tiene que haber un cambio de actitud. Entonces, bueno, eso es lo que va a ayudarle a la persona a resolver sus problemas, es empezar a darse cuenta, un análisis de la personalidad, un análisis propio en donde él va a estar consciente de este proceso, de darse cuenta por qué le pasan las cosas, por qué toma decisiones que a veces su razón le dice que no está bien, sin embargo, actúa en contra de su propio beneficio y naturalmente que en contra de los que le rodean o los que él dice o ella dice que más ama. Y bueno, en este proceso nos vamos a encontrar con algo que nos ilumina el camino, que es el cuarto paso, en donde es el conocimiento o autoconocimiento personal. Y es algo muy, muy importante, es algo que en un momento dado, pues la persona nueva, el recién llegado, nunca se imagina que va a tener que abordar una tarea como esta, que en un momento dado para algunas personas será algo así muy difícil de realizar. Sin embargo, no lo es. Por eso es precisamente el que se les pide que asistan con regularidad a sus sesiones, o sea, mínimo una sesión diaria. Si pudieran realizar 2 sesiones, pues qué bueno, sería muchísimo mejor, porque en esta interacción grupal es de dar y recibir, dar y recibir. Entonces, en un momento dado, cuando alguien está asistiendo a sus reuniones, escucha cómo se desarrolla y se desenvuelve la reunión, la sesión de terapia, de recuperación, pues en un momento dado, si no participa de hablar, del uso de la palabra, pero está escuchando con atención, bueno, en ese momento está dando tolerancia, está proporcionando pues un servicio, es un servicio escuchar a otro, su sufrimiento, ponerle atención con respeto, sin interrumpirle, sin querer dar una opinión, simplemente escuchar y tratar de comprender en un momento dado, bueno, el por qué y en un momento dado el que la persona pueda verse en un espejo a través del otro. Cuando habla se va a ver en un espejo y podrá verse en perspectiva cómo se ve su problemática desde otro punto de vista. Entonces es un proceso de dar y recibir y él va a recibir pues la confianza que se le está depositando de escuchar situaciones reservadas para cada persona
y que pues no se andan publicando. Bueno, algunos sí tienen la costumbre de publicarlo todo en Facebook, pero en este caso este tipo de cosas, dijéramos, son reservadas, son cosas que muy personales, privadas, que en un momento dado pues no se le dicen a cualquiera. Pero en la sala de juntas, en donde se está tratando de resolver un problema que ha causado daño a la vida de uno y a la vida de otros, bueno, pues las cosas son distintas. Es distinta la actitud de lo que en un momento dado se está desarrollando en la sala de juntas. Y bueno, ahí es de dar y recibir, y a través de este proceso de escuchar, de abordar la tribuna, de hablar del caso personal, es como va a poder ir dándose cuenta de cuáles cosas son las que le hacen daño. Se va a empezar a dar cuenta de que hay ciertos aspectos en su personalidad, en sus creencias, que no son funcionales, que muchas creencias son falsas, que muchas cosas aprendidas han dejado de ser funcionales, que ya no son positivas, sino generan conflictos. Y se va a ir dando cuenta a través de asistir y de escuchar a otros y de participar, se va a ir dando cuenta de que hay ciertas cosas en su personalidad que necesita cambiar. Y es a través de este proceso de interacción, de dar y recibir, de participar, de escuchar, y en un momento dado se va a dar cuenta de que ya tiene ciertas experiencias que ha superado y que puede compartirlas con la persona que está atravesando ese camino, esa situación. Y bueno, esta es otra de las bendiciones que da el asistir a una reunión, a sesiones de recuperación, en el que se encuentran un grupo de personas tratando de resolver su problema y que no están solos, que hay quienes ya han atravesado esa situación y tienen una experiencia de vida superada que les va a beneficiar a los que todavía no han resuelto esa parte del problema. Entonces, bueno, en este proceso viene la necesidad de realizar un inventario personal por escrito. Y ahí es donde mucha gente dice, no, pues yo ya lo trabajé en tribuna, yo ya lo hablé, sí, pero el programa marca un cuarto y un quinto paso, dijéramos que van consecutivos casi de la mano, el trabajar un inventario personal escrito. Y bueno, textualmente, el cuarto paso dice lo siguiente. Dice, bueno, suele decir la literatura, solía decir hace muchos años, sin ningún temor hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Y ahí es donde muchos leen el enunciado del cuarto paso y se frenan, ¿no? Así como que, ay, no, sí, yo lo reconozco. Lo hablo en tribuna, pero así como que escribirlo, como que se me hace muy difícil. Y bueno, este temor, ¿qué nos indica el temor de escribir algo, no? En un momento dado, sí hay una diferencia en abordar una tribuna, hablar de cosas difíciles, y bueno, se comenta, se comparte, y hasta ahí, ¿no? Viene ese proceso de sanidad, etcétera. Sin embargo, el escribirlo es algo un poco distinto, porque entonces ahí implica que la persona se está haciendo responsable, consciente de sus vivencias y del daño que se ha causado y ha causado a otros. Entonces es como decir, bueno, parece que nuevamente estamos aquí. Se interrumpió acá nuestro servicio de internet, y bueno, vamos a tratar de reanudar. Bueno, lo que estamos abordando del cuarto paso, nuevamente, es el escribirlo, a donde a muchas personas se les dificulta, es comprometerse en reconocer que se han tomado decisiones que no han sido las mejores, que no han sido asertivas, y que han sido un error. Y bueno, pues
todo ser humano lleva un proceso de aprendizaje en las etapas de su vida, en las primeras etapas, a un aprendizaje de prueba y error. Y bueno, aquí en el cuarto paso se aborda ya de una manera más definida y clara el tratar de averiguar cuáles han sido esos detalles, eso que conforma nuestra personalidad que nos han llevado al error. Y bueno, ha sido, dijéramos, simplificado. Hay la ayuda de personas que han aportado en la creación del programa en su momento. Y bueno, aquí hacen mención de 7 aspectos en la personalidad de los seres humanos que de alguna manera se manifiestan. Y hay algunos de esos 7 aspectos que dominan la voluntad de las personas. Dijéramos que estos aspectos corresponden, vamos a llamarlo de alguna manera, a una programación biológica, lo que nuestra biología en sí está, dijéramos, estructurada de alguna manera. En el cuarto paso se menciona de dones que son necesarios para la supervivencia humana, como son la necesidad de relacionarse, la relación social. Los básicos son la reproducción, las relaciones sociales y la seguridad. Entonces, bueno, se menciona que textualmente, vamos a leer una parte del cuarto paso en donde menciona textualmente, dice que si los hombres y las mujeres no se esforzaran en cosechar sus alimentos, si no se esforzaran por tener seguridad personal, si cosechar sus alimentos o construir sus moradas, no podrían sobrevivir. Si no se reprodujeran, la tierra no estaría poblada, ¿sí? Y bueno, si a los seres humanos no les importara la compañía de otros seres humanos, la sociedad como tal no existiría. Entonces, estos deseos naturales, dijéramos instintos biológicos del hombre, no existieran en el hombre, no se manifestaran de esta manera, pues el ser humano quizás no existiría como tal, no existiría nuestra sociedad, los seres humanos desde bebés no sobrevivirían. Entonces, bueno, todos estos instintos naturales dentro de su aspecto normal, son dones de Dios. Sin embargo, en un momento dado, estos deseos naturales de los seres humanos se descoyuntan, como dice la literatura, insisten en dominar la vida de las personas. De ahí, dijéramos, son uno de los orígenes de la situación que vive el ser humano, del conflicto, de la problemática con la que vive el ser humano. En este cuarto paso se empieza a analizar la motivación natural del ser humano. En un momento dado, cuando una persona nace, es un bebé, y para poder satisfacer su necesidad primordial de sobrevivencia, de supervivencia, pues llora para que lo atiendan, porque pues todavía no habla, no puede decir qué necesita, si tiene hambre, si tiene frío, si necesita que lo cambien, que lo hacen, pues es un bebé, va por etapas de desarrollo en donde, bueno, la primera llamada de atención, la primera manera de comunicarse de un ser humano es a través del llanto. Y conforme va desarrollándose, su cerebro también está en un proceso de desarrollo y maduración neurológico, en donde va por etapas. Este bebé recién nacido necesita la atención de su madre, necesita que lo abrigue, que lo alimente, que lo cargue, necesita de escuchar palabras de amor, de aliento, cariño, paciencia, necesita recibir de su madre todas estas cosas para que se desarrolle de manera sana. Si un bebé en un momento dado de su vida no es atendido, esa necesidad primaria
de alimentación, de abrigo, pues enferma, enferma. Si es mal atendido, si no es atendido, bueno, corre riesgo su vida de un bebé. Cuando nace un bebé, pues está pendiente la mamá, la familia está pendiente de ese bebé. Si en la noche está llorando y no se calma, pues vienen a ver qué le pasa, vienen a ver por qué es lo que tiene, qué le sucede. Entonces, bueno, se requiere de esa atención en ese primer etapa de vida, en esos primeros meses de vida. Este bebé que necesita que lo cambien, que lo abriguen. ¿Por qué? Porque es un bebé, su desarrollo neurológico, bueno, inclusive no se puede incorporar. Si cargan un bebé, pues deben tener cuidado, sostener su cabeza, la forma en que lo cargan, porque no se puede tratar con brusquedad un bebé, porque se lastima físicamente. El lastimarlo va a traer consecuencias en su salud, o sea, es frágil. Y bueno, hay una manera de cuidarlo, de cargarlo, de arrullarlo para ayudarlo a dormir, porque él va nutriéndose, va cobrando fuerza, su cuerpo empieza a desarrollar lo que tiene que desarrollar en su etapa. Entonces conforme va desarrollándose ese bebé, va adquiriendo fuerza, por ejemplo, en un momento dado que puede sostener la cabeza, puede sostener su cabeza, en un momento dado más adelante puede ya sentarse y en un momento dado, bueno, ya puede incorporarse. Son etapas que se dan en todo ser humano. ¿Sí? Todo ser humano necesita ese cuidado, necesita la socialización desde que nace. Entonces, bueno, hay muchas cosas que suceden en esas primeras etapas de la vida, desde el embarazo. Desde el embarazo, el feto que se está desarrollando, pues está adquiriendo conocimiento, está adquiriendo experiencia de vida intrauterina. Las emociones de la mamá, si está atravesando por problemas, si está atravesando situaciones que le hacen sentir mal emocionalmente, que puede experimentar tristeza, puede experimentar frustración, puede experimentar coraje, ira, pues todo eso, esa situación que vive la mamá, esas emociones, bueno, son producidas por hormonas, va a haber un cambio en su química sanguínea. Y todo eso que ella está experimentando lo comparte a su bebé a través del cordón umbilical. En la gestación, en el desarrollo de este feto que está próximo a nacer, bueno, pues va a llegar el momento en que escucha y reconoce las voces, la voz de su mamá, la voz de la gente que le rodea, si está el papá, si están las personas que conviven con esta mujer que está embarazada. Ese bebé ya conoce esas voces desde la vida intrauterina. Y bueno, si la mamá está experimentando etapas difíciles en ese embarazo, pues el bebé lo va a experimentar. No es así como que es una nueva computadora que acabo de comprar y que le voy a meter programas y que ya cuando la tenga, no, no es así. El cerebro del ser humano desde la vida intrauterina está adquiriendo información y está experimentando también esos cambios en la química sanguínea de la mamá a través del cordón umbilical. Entonces, bueno, experimentan muchas cosas, emociones. Entonces, bueno, hay muchas situaciones que se derivan de la vida intrauterina y los primeros meses de vida. Si un bebé en un momento dado no es alimentado, va a tener una sensación, aparte de hambre, va a tener una sensación de desamparo. Si no es atendido, si la mamá no lo carga, si no lo arrulla, si no lo cobija, si no le habla con amor, si no le dice palabras dulces, si no le tiene paciencia, si no lo atiende, ese bebé va a crecer con una sensación de desamparo, de vacío, un vacío que no fue satisfecho en su momento. Es muy importante esta etapa de la vida porque esas vivencias se olvidan, conforme pasa el tiempo se olvidan, pero
el registro de esa vivencia queda en la parte inconsciente de la personalidad, va a quedar almacenado ahí y hay muchas cosas en el inconsciente que empiezan a formar lo que va a ser la estructura de su personalidad. Entonces, ese tipo de sensaciones de insatisfacción primaria, que fue muy necesaria en esa etapa de la vida, por X circunstancia que no lo haya podido atender, no digamos que fue por egoísmo, sino probablemente estaba trabajando, probablemente no tenía la disponibilidad de su tiempo para poder atenderlo, arrullarlo y estaban pasando situación difícil, pues toda esa situación se va a quedar grabada en la memoria inconsciente de ese ser humano que está en desarrollo. Y si el medio ambiente en donde está es un medio ambiente que no es sano emocionalmente, que hay conflicto familiar, que hay situaciones difíciles, económicas y de todo tipo, pues va a crecer en un ambiente en donde él va a aprender. Ese ambiente le está enseñando un tipo de vida, un estilo de vida. Y obviamente que no conoce que hay otras maneras de vivir. Entonces, bueno, es importante este aspecto de la personalidad en estas etapas tempranas. Dijéramos que, bueno, estamos hablando de que el infante en un momento dado necesita ser egoísta para sobrevivir. El bebé necesita ser egoísta. Necesita que la atención esté centrada en él porque necesita sobrevivir. Estando fuera ya del útero materno, necesita actuar de esa manera. Cuando todo ser humano está dentro del útero materno, está en esa vida intrauterina, dijéramos, pues no le preocupa nada, porque todo lo que necesita para subsistir le es provisto a través del cordón umbilical. Ahí se encuentra en un medio ambiente que está protegido, está tibio, es alimentado y sigue su desarrollo. Entonces, una vez que nace, una vez fuera de ese ambiente intrauterino que le proporciona todo, que dijéramos no necesita pedir nada, una vez estando fuera, tiene que hacerse notar, tiene que manifestar su necesidad. ¿A través de qué? Bueno, pues a través del llanto cuando es un bebé. Ahora, hay ciertas situaciones que se presentan en esta etapa, como por ejemplo es la herencia genética, que los bebés nacen con un temperamento. Y bueno, aquí hay una división, ¿no? de diferentes características con las que nacen los seres humanos. Los más conocidos son los bebés temperamentales que lloran mucho, que se quejan, que requieren muchísima atención y que dijéramos son, se nota que hay un bebé en la casa. Y hay otro tipo de bebés que nacen, que son muy tranquilos, que solamente se manifiestan, lloran tantito, pero no se enojan en esas primeras etapas, sino que rápido, bueno, si les dan su leche, su alimento, los cambian, los cuidan, los atienden, ese bebé rapidito se duerme, ¿no? Por aquí está tomándose su leche, por aquí está alimentándose, se duerme y parece que no hay bebé en la casa. Pasa tranquilísima la casa, no se oye que haya bebé. Bueno, ese es uno de los temperamentos contrarios, ¿no? Es muy distinta su programación que trae. Entonces, bueno, va a empezar a interactuar el temperamento de este bebé conforme se va desarrollando, está siendo socializado en el hogar a través de la atención de la mamá, del papá, de la familia en donde vive, se le va a desarrollar lo que se llama carácter. Y si está en un medio ambiente sano, va a aprender a amar, va a aprender a dejar de lado ese egoísmo que requiere toda la atención, que requiere todo el cuidado, que requiere que todo le suplan. Va a aprender a comunicar sus necesidades. Él mismo va a aprender cómo satisfacer sus propias necesidades sin conflictos. Pero si está en un ambiente conflictivo donde sus primeras necesidades no han sido satisfechas de la manera adecuada, pues él necesita continuar viviendo de manera egoísta para poder sobrevivir.
Y bueno, llega el momento en que este egoísmo deja de ser funcional. Sí, bueno, es común a veces algunos ejemplos donde dicen, es que este niño es bien berrinchudo, ¿no? Se tira en el piso, patalea, grita, golpea y bueno, no escucha, él explota y llora y bueno, y hace un berrinche, ¿no? Y se tira al piso. Y dicen, 10 años después, 15 años después, ya es un joven o es un adulto joven y sigue haciendo los mismos berrinches de una manera distinta, pero sigue enojándose, sigue manifestando esa intolerancia a la frustración, sigue manifestando un egoísmo que raya de los límites de lo sano, en donde la gente que lo rodea no lo soporta. Y bueno, su vida pues es, dijéramos, guiada por este egoísmo, por este patrón de conducta, donde pues aprende nuevos trucos y aplica, ¿no? Y bueno, ahí se derivan muchas cosas. Entonces, bueno, hay muchas cosas que surgen ahí en estas etapas de la vida. Y el cuarto paso, pues nos va a ayudar a encontrar cuándo fue la primera vez que hubo un conflicto. ¿Cuándo fue la primera vez que yo me enojé tanto, vamos a decirlo así, que rompí las cosas? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿O cuándo fue la primera vez que en un momento dado la persona se sintió triste? ¿Qué sucedió en su vida? ¿Hubo abandono? ¿Hubo humillación? ¿Hubo maltrato? ¿Hubo maltrato verbal, psicológico, físico? ¿Hubo abuso? ¿Abuso emocional o abuso sexual en las primeras etapas de la vida? ¿En la infancia o la adolescencia? Y bueno, ¿qué hubo en esa vida? ¿Cuándo fue la primera vez? O sea, que han pasado cosas tristes o terribles o problemas, o cuándo fue la primera vez que empezó a tener problemas en su medio social, cuándo fue la primera vez que empezó a tener problemas en la escuela, cuando iba en el kinder, o cuando iba a la guardería, o cuando estaba en la primaria o en la secundaria, cuándo fue la primera vez que le pasaron las cosas que le dolieron, que le lastimaron. El cuarto paso va a abordar todas estas situaciones y va a tener 7 enfoques. 7 enfoques que son lo que se llaman defectos de carácter o que dijéramos espiritualmente se les llama pecados, bueno, bajo el lente o bajo la perspectiva judeocristiana. ¿Cuáles son estos defectos de carácter? Bueno, pues se habla que va a estar mencionado en primer lugar el orgullo, la ira, la envidia, la avaricia, la pereza, la gula y la lujuria. Son 7 aspectos de análisis en que cada persona que trae dolencias emocionales se va a dar cuenta a través de abordar la tribuna, tomar la palabra y hacer catarsis, que uno de estos 7 aspectos mencionados están involucrados en su vida, en sus problemas, en sus acciones, en sus actitudes, y que uno de estos aspectos, o 2 o 3 aspectos al mismo tiempo, uno más que otro, le han ocasionado gran sufrimiento y ha ocasionado a otro sufrimiento. Entonces, bueno, a través del cuarto paso se va a hacer un minucioso inventario moral. Por eso dice un inventario moral, porque va a abordar precisamente esos aspectos. La persona que lo va a realizar en un momento dado no va a enfocarse directamente cuál es cuál. ¿Por qué? Porque se desconocen. Antes de abordar un cuarto paso, la mayoría de la gente desconoce el porqué de la motivación. ¿Cuál es el origen de su motivación real que lo ha llevado a tomar decisiones que el resultado ha sido desastroso? Y que hay decisiones que las consecuencias, dijéramos así, se pagan a largo plazo, se pagan en abonos, pero nunca se terminan de pagar. Entonces, bueno, son cosas que se van a abordar en el quinto paso,
este tipo de situaciones ya en un análisis un poco más definido. En este cuarto paso se va primero a anotar, a ver, yo hice esto porque me sentí de este modo. Es una lista y hay una guía. Hay guías que proporciona la literatura para poder abordar este cuarto paso. En esto se aspectan algunos aspectos que se tienen que tomar en cuenta, que se tienen que trabajar en la catarsis y que puede decir, bueno, hay algunos eventos en mi vida que me han causado mucho sufrimiento y dolor, que me han causado vergüenza quizás, o que me han causado mucha ira. Y bueno, de estos eventos que la persona ha vivido va a tratar de recordar qué hizo, qué pensó, qué sintió, cómo, cuándo y dónde. Al abordar estos aspectos, obvio, primero se tiene que trabajar en catarsis, en la tribuna, y bueno, trabajar ese historial para poder empezar a sanar de raíz esas situaciones que están lastimando en el presente la vida de esta persona. Hay situaciones que han vivido que dijéramos, les han restado funcionalidad. La persona ha dejado de ser funcional en su vida, en su trabajo, en sus relaciones interpersonales, por ende en su economía, en su salud física y orgánica. Ya tiene desajustes, tiene ciertas enfermedades, tiene ciertos padecimientos. Y bueno, todo tiene un origen. La mayoría de las enfermedades se somatizan, son emociones contenidas, ahí están, dijéramos, a presión, están reprimidas esas emociones y que de alguna manera se van a buscar una salida somatizándose y provocando alguna enfermedad. Entonces, bueno, al abordar el cuarto paso, se va a abordar este primer aspecto en la recuperación y rehabilitación de cada individuo que así lo decida. Y naturalmente, para que le funcione, tiene que ser honesto al hablar de su caso personal, porque así se da esta convivencia en el grupo en donde hay personas que tienen esa capacidad de ser honestos y que pueden hablar y sacar conectan muy bien su cerebro con el corazón y con la lengua y pueden exteriorizar, hacer una catarsis a fondo, profunda, en donde esto les va a traer sanidad, les va a traer paz, les va a traer descanso a su alma, a sus emociones, que están como un mar todo embravecido, se van a calmar. Y esto es un proceso que la persona tiene que abordar y tarde o temprano, dijéramos, esté o no esté en una agrupación practicando los 12 pasos, hay muchos caminos que de alguna manera, dijéramos, dan un seguimiento parecido a este proceso que se da en el cuarto paso. Hay muchas religiones, hay otras filosofías de la vida, otras filosofías espirituales en donde se hace mención de el amor, pero no el amor romántico, no el amor que implica sexualidad en la relación de pareja, sino se habla de un amor espiritual. ¿Sí? En muchas otras filosofías se menciona que el ser humano tiene que trascender ese egoísmo personal y amar a otros, tiene que aprender a amar. ¿Sí? Y bueno, dentro de esta definición de amor, pues se habla del respeto a los demás, el respeto a la vida, el respeto de los seres humanos en su manera de ser, de actuar y de pensar, de la aceptación, de la tolerancia. Y bueno, una serie de cosas que la mayoría de las personas con dolencias emocionales no han experimentado del todo. El poder dar tolerancia, el poder dar respeto, el no querer cambiar la manera de ser, de actuar y de pensar de una persona que porque consideran que le molesta, que mejor sería de este modo, que mejor debería cambiarse su manera de vestirse o de pensar o de hablar, etcétera. Cuando a alguien le incomoda algo de otra persona y lo quiere cambiar, pues ahí se está manifestando que no hay aceptación, no hay amor. Entonces, bueno, es un proceso, ¿no? Es un proceso de relaciones interpersonales
dijéramos todos estamos conectados de alguna manera. Las actitudes de un miembro de la familia van a afectar a los otros. En este enfoque sistémico que se aplica en la rehabilitación, un enfoque sistémico en donde la familia es un sistema y cada miembro de la familia es un subsistema que conforman un sistema total que es la familia. Cuando alguno de ellos tiene problemas, bueno, es el síntoma de que este sistema tiene algo que no funciona, no es funcional, y que, bueno, se aborda de manera sistémica para poder sanar todo el sistema. Obvio, se le canaliza en primer lugar al miembro que manifiesta el problema, pero involucra a toda la familia, aunque la familia no quiera, o solamente que esta persona sea sola en el mundo y viva solo, y bueno, es otra situación. Pero generalmente la gente vive en familias, funcional o disfuncional, generalmente disfuncional, si no, no tendría problemas. Va a afectar, todos estamos interrelacionados, así como marcan las redes sociales, así como está marcado el diagrama de redes personales. Así estamos nosotros relacionados unos con otros y nuestras actitudes, nuestras decisiones, de alguna manera afectan a la red, afectan a los demás. Entonces, se aborda desde esta perspectiva en donde la persona se va haciendo consciente de que sus actitudes afectan a otros. El amar, el decidir amar, porque es una decisión. La gente que todavía piensa que el amor únicamente existe en la relación de pareja y que es romántico, bueno, tiene que conocer que el amor es más amplio que solamente ese aspecto de reproducción humana. El amor es algo más amplio. Entonces, bueno, desde la perspectiva espiritual, se menciona que, bueno, el amor es respeto, es aceptación, es tolerancia, es servicio, implica varias cosas. En el aspecto espiritual también, dijéramos, vamos a mencionar un fundamento del inventario moral, un fundamento espiritual que es muy cierto. Por algo viene escrito en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 18, donde se da el inicio de este fundamento, en donde dice: he aquí, venid luego, dice Jehová o Yahvé, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. Y dice que si confesares vuestras ofensas, traeré sanidad a ti. Entonces, bueno, más o menos menciona eso, pero el fundamento es hablar y ponerse a cuentas. Eso es lo que se hace en un inventario moral del cuarto paso, es ponerse a cuentas conmigo mismo, con los demás y obviamente con un poder superior, Dios como cada quien lo concibe. Esta situación aquí es un proceso espiritual, ¿sí? En este proceso espiritual, bueno, nos va a tocar tanto el aspecto del alma, lo que son la personalidad, las emociones, todo lo que implica el alma, y el aspecto físico u orgánico. Sí, yo creo que sí habrá alguien en un momento dado que